Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Muy buenas noches a todos. Nuevamente tenemos el enorme placer y privilegio de reunirnos para nuestro estudio de cada jueves por la noche desde Bogotá, Colombia, 2.650 metros más cerca del cielo. No tanto como La Paz, pero vamos a continuar con nuestro formato. Para lo siguiente que vamos a estudiar, quiero que entremos, de hecho, en las palabras de Rabbi Yosef Katilia en su libro Sharei Orah, con respecto a el alfabeto hebreo, los nombres de Dios y todo lo que nos conlleva a nuestro interés de comprender a Lashon HaKodesh y poder conectarnos con el Creador, el En Sof Baruch Hu. Dice Rabbi Yosef Katilia en su introducción: y aquí nuestros rabinos de bendita memoria dijeron: quien pronuncia el nombre de Hashem Yud-Kei Vav-Kei según su ortografía no tendrá participación en el mundo venidero. Incluso el supremamente santo Rabbi Hanina ben Teradion, que nunca pronunció el nombre de Hashem Yud-Kei Vav-Kei de manera impía, ni hizo uso de él, excepto de manera honorable, para aprender y comprender los caminos de Hashem Yud-Kei Vav-Kei, bendito sea él. Sin embargo, fue castigado por ese hecho. Cuanto más nosotros, que somos muy pobres en mitzvot y muy necesitados espiritualmente. ¿No ves lo que Hashem Yud-Kei Vav-Kei escribió en su Torá, diciendo: no lleves, no alces el nombre de Hashem Yud-Kei Vav-Kei, tu Dios, en vano? Aunque esto viene a advertir contra el falso testimonio, él expresó esta declaración de una manera que se entiende que no lleva su nombre, o que no debemos llevar su nombre a nuestros labios en vano, porque él podría haber dicho: no jures en falso en el nombre de Hashem Yud-Kei Vav-Kei, tu Dios. Sin embargo, por el hecho que escribió: no alcéis, no tomarás el nombre de Dios en vano, entendemos ambos significados. Cuando nuestro maestro Moshe ascendió a las alturas, aprendió el secreto de la mención del nombre Hashem Yud-Kei Vav-Kei, bendito sea él. ¿De quién lo aprendió? De los ángeles que lo acompañaban. Advirtió a Israel acerca de esto cuando dijo: cuando invoque el nombre de Hashem Yud-Kei Vav-Kei, den gloria a nuestro Dios. Ahora bien, si a los ángeles celestiales se les advierte así acerca de mencionar el nombre de Hashem Yud-Kei Vav-Kei, cuanto más lo somos nosotros, que somos seres humanos, más bien gusanos y no personas. Ciertamente alguien lo suficientemente tonto como para hacer uso de la corona de su amo, cuanto más en nuestros tiempos, cuando nadie es competente de mencionar el nombre de Hashem Yud-Kei Vav-Kei. Sus usos de una manera práctica, pues, bueno, no debería de utilizarse. Siendo esto así, todo lo que vendrá en la mano de quien lo pronuncie es la pérdida de su mundo y traerá fragmentos rotos en sus palmas. Acerca de tal persona, los rabinos dijeron: quien no considera el honor de su Señor, mejor es no haber venido nunca al mundo. Y ahora, hijos míos, escuchad mi voz, que vuestros oídos estén atentos a mis consejos. Hijos míos, si los pecadores te seducen, no te dejes seducir. Y te dicen: ven con nosotros y te daremos en tus manos nombres sagrados y pronunciaciones que puedas usar, dijo: hijos míos, no sigan el camino con ellos. Aparten sus piernas de su camino, porque todos esos nombres y usos son especies de redes y trampas con las que cazar almas y conducirlas a la destrucción. Aunque en verdad hubo santos nombres en manos de nuestros sabios antiguos, recibidos de boca de los profetas, como el nombre de 72 letras, el nombre de 42 letras, el nombre de 12 letras y muchos otros santos nombres, y pudieron realizar señales y milagros en el mundo. No los usaron para sus necesidades, solo temporalmente en tiempos de opresión o para santificar el nombre de Hashem Yud-Kei Vav-Kei, como Rabbi Meir, que salvó a su hermana, a la hermana de su esposa, de la esclavitud. La historia cuenta que Bruriá, la esposa de Rabbi Meir, tenía una hermana muy hermosa, muy linda ella. Fue secuestrada, ella se llamaba Hadassah, fue secuestrada por los legionarios romanos
y lo llevaron a Roma y quisieron introducirla en un Bet Boshet, un prostíbulo. Y Rabí Meir salió de Eretz Israel con la consigna de salvarla a Adasa de caer en manos de esta gente. Y bueno, llegó a Roma, rescató a la hermana de su esposa, Adasa, y dijo al guardián romano: si me ayudas a rescatar a esta joven, esta doncella, cada vez que te encuentres en problemas, di lo siguiente: Elejá de Meir Aneni, Elejá de Meir Aneni, y será salvo. Aunque le dijo esto a aquel romano, cuando Rabí Meir se vio en peligro, no usó de ninguna manera el nombre divino, sino que huyó, como dice en el primer capítulo del Tratado de Avodah Zará, página 14. O en el caso de Joni Ameagel, era un hombre tzadik que los hajamim lo llamaban para que en tiempos de sequía rezara al Todopoderoso y lograra que llegara lluvia a la tierra de Israel. Entonces, o el asunto de Raba con el rey Shabor, como dice en el capítulo Seder Ta'aniot, o el asunto de David cuando cuando cavó los desagües del templo y las aguas de las profundidades subieron, eso se llama Mei Tejón, subieron y quisieron de alguna manera buscar cómo inundar el mundo, como está escrito en el Perek Ajalil. Y ahora la definición de la verdad y la tradición del pacto es que quien quiera alcanzar sus deseos en materia del nombre divino y los títulos del santo bendito sea él, debe invertir todo su esfuerzo en la Torá para comprender el significado de cada uno de ellos, cada uno de los santos nombres mencionados en la Torá, como Yah, Hashem, Adonai, Yud-Kei Vav-Kei, el Eloah, Elohim, El Shaddai, Hashem Tsebaot, Elohim Tsebaot. Todos esos nombres están conectados, interconectados, y se pueden percibir en la misma amidad cuando rezamos. Sin embargo, una persona debe saber y comprender que todos estos nombres son como claves para cada necesidad de una persona, para cada ángulo y asunto del mundo. Si contempla estos nombres, encontrará que toda la Torah y sus mandamientos dependen de ellos. Cuando conozca la intención de cada nombre, entonces reconocerá y conocerá la grandeza de aquel que habló y el mundo fue hecho. Hashem Yud-Kei Vav-Kei, bendito es él y bendito es su nombre. Y estará temeroso y asombrado en su siempre presencia. Es decir, el nombre Yud-Kei Vav-Kei estará siempre de manera permanente y presente a su lado. Abro un paréntesis. Mi hijo, como ustedes saben, se encuentra en estos momentos dentro de una unidad de élite del ejército y se encuentra en Asa. Le di varios tips para que en momentos de, no sé si apremio o de, digamos, no poca tranquilidad o poca tranquilidad, siempre la presencia de los nombres Yud-Kei Vav-Kei se encuentre frente a él. Y bueno, a través de eso, el alma del judío se conecta directamente con Dios. Y la manera de hacerlo es muy fácil. Es meditar sobre el nombre Yud-Kei Vav-Kei, 3 nombres. Uno en la parte derecha, enfrente de él. 2 en la parte izquierda, enfrente de él, Yud-Kei Vav-Kei en letras blancas. Y otra un poquito más arriba, enfrente de él, en el centro. Y siempre que vaya caminando o esté en un lugar, esos nombres, Yud-Kei Vav-Kei, el nombre de Dios, esté siempre conectado directamente con él o con la persona que se sienta que está en peligro, y decir: Adonai hu Elohim egot mi levado. Hashem hu Elohim egot mi levado. Esa es una de las segulot, de las digamos, enseñanzas cabalísticas que permiten estar en un estado de preservación. Dios quiera que tengamos todos el mérito de eso. Volviendo a lo nuestro, dice: todo, cuando se conoce la intención de cada nombre, entonces reconoceremos y se conocerá la grandeza de aquel que habló y el mundo fue hecho. Hashem Yud-Kei Vav-Kei, bendito es él y bendito es su nombre. Estará siempre temeroso y asombrado en su siempre presencia. Él deseará, anhelará y codiciará adherirse a él
a través del conocimiento de sus santos nombres, sus títulos, bendito sea Él. Entonces estará cerca de Hashem, Yud Kei Vav Kei, y sus oraciones serán aceptadas. Óigase bien, serán aceptadas. Acerca de esto, dice, yo lo exaltaré porque Él conoce mi nombre. Cuando me llame, yo le responderé. Las escrituras no dicen, lo exaltaré porque menciona mi nombre, sino dice, porque Él conoce mi nombre. El conocimiento es lo esencial. Solo después de esto, cuando me llame, yo le responderé. Es decir, que si tiene una necesidad y en sus oraciones Hashem, Yud Kei Vav Kei, bendito sea Él, se centra en el nombre o título de Hashem, Yud Kei Vav Kei, de quien depende su necesidad, entonces el Creador le responderá. ¿No ves que en tiempos de angustia Jacob mencionó El Shaddai, al nombre El Shaddai, que es el nombre de misericordia? Cuando Daniel oró por el templo sagrado, dijo, haz brillar tu rostro sobre tu templo desolado por amor a Adonai. Aleph, Dalet, Nun, Yud. Aunque en el Talmud, Tratado de Brajot, nuestros rabinos de bendita memoria interpretaron esto homiléticamente por amor de Abraham, que te llamó Adón, aún así debemos reconocer su significado directo y cabalístico. Es decir, es un código importante. Cuando Haná oró para que Hashem, Yud Kei Vav Kei, inculcara la semilla del hombre en ella, o sea, esperma de su marido, ¿cómo está escrito? Hashem de los ejércitos, es decir, Hashem Tsebaot, Yud Kei Vav Kei Tsebaot, miras el sufrimiento de tu sierva, etc. Si bien en el Talmud, en el Tratado de Brajot, interpretaron esto de manera homilética, sin embargo, hay una raíz cabalística esencial e interna en el asunto. Además, aquí no vinimos con homilética, sino con el significado esencial y profundo del tema. El principio y la raíz en los que confiar deben de estar en nuestras manos. Habrán de saber que todos los santos nombres mencionados en la Torá dependen completamente de su nombre de 4 letras, Hashem, Yud Kei Vav Kei. Y si dicen, no es el nombre Ehye, la raíz y la fuente, sepan que el nombre de 4 letras, Hashem, Yud Kei Vav Kei, es como el tronco del árbol, mientras que el nombre Ehye es como la raíz que se extiende desde él. Desde el tronco, las raíces y ramas se extienden hacia todos lados. Todos los demás santos nombres son como ramas y hojas que se extraen del árbol, o sea, del tronco del árbol. Además, cada pámpano produce frutos según su especie. Ahora bien, además de los santos nombres conocidos que están prohibidos de borrar, es decir, si uno lo escribe, por eso está prohibido escribir el nombre de Dios y después borrarlo. He visto por ahí que gente escribe y lo borra. Eso es realmente un gran pecado, está prohibido. Todos los demás santos nombres son como ramas y hojas que se extienden del tronco del árbol. Además, cada pámpano produce frutos según su especie. Ahora bien, además de los santos nombres conocidos, están prohibidos borrar, existen varios otros títulos que dependen de cada nombre. Por ejemplo, si preguntas cuáles son los títulos del nombre Hashem Yud Kei Vav Kei, te diré, estos son Norá, el Norá, que significa el impresionante, el que lleva la iniquidad, no sea Avon, es decir, el que limpia los pecados de la persona, es el nombre que está conectado, Yud Kei Vav Kei, con no sé Avon. Es decir, son títulos. El que pasa por alto el pecado intencional, como está escrito, over al pesha, aquel que hace saltar sobre el pecado como si no lo viera y queda borrado, también es un adjetivo al nombre Yud Kei Vav Kei. Y entonces, ¿cuáles son los títulos del nombre El? Estos son Gadol, magnánimo, Rahum, misericordioso, Hanun, gracioso. Y por ejemplo, ¿cuáles son los títulos del nombre Elohim? Estos son Adir, significa poderoso, Shofet, significa juez, Dayan, que significa decisor. Además, cada uno de estos títulos tiene otros títulos que dependen de estos mismos títulos, siendo estas todas las demás palabras de la Torá, hasta que encontramos que la totalidad de la Torá está tejida sobre los títulos sobre los nombres.
Y a su vez, todos los santos nombres son en sí mismos meros títulos que dependen del nombre singular Hashem Yud-Kei Vav-Kei. Entonces, la esencia de todos los nombres es el nombre Yud-Kei Vav-Kei, que no lo pronunciamos, pero que lo conectamos con el nombre de Aleph, Dalet, Nun, Yud. Encontramos que toda la Torá, al final, es un tapiz de nombres de Hashem, Yud-Kei Vav-Kei. Por eso se llama puramente la Torá de Hashem, Torah Hashem Temimá. Es decir, toda la Torá completa es construida con los nombres de Dios. Lo que aprendemos de esto es que cuando comprendamos el significado de los santos nombres, según sus familias, y comprenda los títulos asociados con cada uno de ellos, veremos que todo depende de su gran nombre, Hashem Yud-Kei Vav-Kei, bendito es Él. Y desearás adherirte a Él y estarás asombrado y temeroso de Él. Entonces entenderás el temor de Hashem. Entonces entenderás cuánta reverencia debemos a este nombre y descubrirás el conocimiento de Dios, Elohim, y entra entre aquellos quienes dicen, yo lo exaltaré porque Él conoce mi nombre. Al conocer realmente la esencia de los nombres de Dios, literalmente dice que Dios va a exaltar a tal persona porque Él conoce mi nombre. Entonces entenderéis cuán grande es el castigo de quien menciona el nombre del cielo en vano, cuanto más de quien pronuncia el nombre según sus letras, y más aún de quien hace uso de él. Ahora, antes de comenzar con la intención de esta composición, primero debemos hacer el siguiente prefacio. Debemos saber lo siguiente. Habremos de saber como gran principio que el ser esencial, Hashem, Yud-Kei Vav-Kei, creador, bendito sea Él, como realmente es, está más allá de la comprensión de cualquier otro que no sea Él mismo. No los hay ni siquiera entre la multitud de los ángeles más elevados que conocen su lugar, sin mencionar la realidad esencial de su ser. ¿No ven que los ángeles celestiales declaran, bendita sea la gloria de Hashem, Yud-Kei Vav-Kei, desde su lugar? Es decir, donde quiera que Él tal vez se encuentre. Si esto es cierto para los seres superiores, cuanto más lo es para las criaturas inferiores. Si es así, entonces, ¿cuál es el significado de todos estos asuntos que leemos en la Torá? Como por ejemplo, una mano, un pie, una oreja, un ojo, todo atribuido a Dios. Has de saber y debes confiar en que todos estos asuntos, aunque indiquen y testifiquen de su grandeza y verdad, ninguna criatura es capaz de conocer y contemplar lo que es la materia llamada mano, pie u oreja, que son términos antropomórficos y que no son adjudicables a Dios, y todo lo que es similar. Y aunque estamos hechos a su imagen y semejanza, no se te debe ocurrir ni remotamente que lo que quiere decir es que así como tenemos nosotros un ojo, Hashem tiene un ojo. O que, entre comillas, lo llamado ojo en la forma real de lo que se adjudica a Dios es un ojo, o una mano en la forma real de una mano. Más bien, esto se refiere a asuntos internos y asuntos que son lo interno de lo interno, concernientes a la verdad de la existencia de Hashem, Yud-Kei Vav-Kei, bendito sea Él, asuntos de los cuales sale la fuente y la influencia para todo lo que existe según el decreto de Hashem. Bendito sea. Sin embargo, lo que es esa mano no es lo que es esta mano, ni son iguales en su forma, como dice, ¿con quién me puedes comparar para que yo sea su igual? Y esa es una de las razones por las que Dios es único, porque es incomparable. Sepa y comprenda que no hay comparación entre Él y nosotros en esencia y forma. Más bien, la intención de Hashem, Yud-Kei Vav-Kei, en la forma de nuestros órganos, es que sean como señales de asuntos ocultos y celestiales, que la mente no puede conocer, excepto en una forma de representación, como escribir las palabras Rubén, hijo de Jacob. El nombre Rubén, hijo de Jacob, no representa a la persona ni a su esencia. Sencillamente es la forma de singularizarlo. Ciertamente, ni estas letras ni la forma de las palabras Rubén, el hijo de Jacob, son su forma, imagen y ser reales, sino que son solo una representación que este nombre escrito ha de hacer de esa persona que tiene adjudicado ese nombre. Y este es un signo correspondiente a esa imagen.
y a un yo esencial conocido por muchos con el nombre de Rubén, el hijo de Jacob. Dado que Hashem Yud-Kei-Vav-Kei deseaba otorgarnos méritos, creó varios órganos ocultos y revelados en el cuerpo del hombre como señal del acto de lo que se llama Maaseh Merkavah, el carruaje divino. Si una persona merece para purificar uno de esos órganos, ese órgano se vuelve como un asiento para la correspondiente materia suprema que lleva este nombre, ya sea ojo o mano. Lo mismo se aplica a todos los demás órganos. En otras palabras, traducirlo a plata blanca, como se dice acá. Cuando yo me coloco el tefilín de la mano, el brazo, estoy adjudicando el impacto del nombre Yud-Kei-Vav-Kei en mi brazo, en mi mano. Si lo pongo sobre mi frente, sobre mi cabeza, en el lugar adecuado, está impactando todo aquello que está debajo del tefilín, impactando el nombre Yud-Kei-Vav-Kei de una manera directa, ni más ni menos que a mi parte intelectual. Y eso es lo que se llama Mohin Kadishin, Mohin de Kadnut o Mohin de Gadlut, dependiendo de qué estamos hablando, de qué tipo de tefilín. En todo caso, ahí está representada esa conexión con esos órganos. Cuando nos alimentamos con alimentos kosher únicamente, estamos insuflando, aparentemente de una manera de la más trivial y mundana, lo que es un acto para un ser vivo de comer y alimentarse. Para un judío es un acto conectado, ni más ni menos, que con la esencia de la espiritualidad de Dios que hay en él. Es decir, el impacto, el influjo divino sobre esta persona. Y así sucesivamente. Cuando las mujeres prenden las velas de Shabbat, la víspera de Shabbat, están trayendo ni más ni menos que Oren Sofa Mitpashet Beolamot, una especie, una réplica, puede ser un atisbo de la luz del Creador infinito que se expande por todos los universos. Y por eso es que la mujer está, en el momento de encender las velas de Shabbat, trayendo luz al mundo. De todas maneras, dado que Hashem, como hemos dicho, desea otorgarnos méritos, ha hecho que su luz infinita permee en nosotros. Por ejemplo, si una persona es cuidadosa y guarda la vista de sus ojos teniendo cuidado de no mirar cosas impropias, sus oídos de no escuchar palabras impropias, la shon hará, etcétera, etcétera, ni otras cosas indecorosas y vergonzosas, sino que busca siempre lo correcto, ver lo adecuado, el nombre de Dios, Yud-Kei-Vav-Kei, impacta con su santidad en todo su ser. Para él su ojo se vuelve entonces como un asiento para esa materia suprema que se llama, comillas, ojo. Lo mismo se aplica a la mano o al pie y a todos los demás órganos. Acerca de esto, nuestros sabios de bendita memoria declaran: los antepasados son el carruaje, es decir, son la Merkavá. No dijeron cada uno de los antepasados es el carro, sino más bien los antepasados, nuestros patriarcas, todos juntos son el carruaje divino, la Merkavá. ¿Cómo es eso? Nuestro antepasado y patriarca Abraham, la paz sea con él, tomó el lado derecho en pureza y adquirió el lado derecho supremo, que es la cualidad de Hesed, bondad. Acerca de esto dice: y Abraham viajó hacia el sur, Isaac tomó el lado izquierdo en pureza, que es Pahat, el temor reverente. Acerca de esto dice: y Jacob juró por temor a su padre Isaac, es decir, Pahat Isaac. Jacob tomó la línea media en pureza. Acerca de esto está dicho: Jacob era un hombre puro que habitaba en tiendas, es decir, entre la tienda de Abraham y la tienda de Isaac, es decir, entre Hesed y entre Geburah, entre bondad y rigor. Así encontramos que en conjunto los tres antepasados son el asiento del carro, o sea, la Merkavá. Es de esta manera que el asunto queda claramente explicado y el Creador está fijado sobre su base. Y ahora debemos iluminar nuestros ojos sobre un asunto que depende de esto. Debemos saber que las cualidades, que se llaman midot en hebreo, dependen de los órganos. Por ejemplo, la cualidad de los ojos es la facultad de ver, la cualidad de los oídos es la facultad de oír, la cualidad de las manos es la facultad de tocar, la cualidad de los pies es la facultad de moverse. Como vemos, las cualidades se dibujan con los órganos.
Dado que nuestros sabios de bendita memoria mencionaron el término midot, es decir, cualidades, hábitos, con respecto a cómo es celestial, debemos juzgar el asunto de las cualidades tal como juzgamos los asuntos del oído, la mano y el pie mencionado. Es decir, así como no hay comparación entre nuestros órganos y cómo son celestialmente, así tampoco hay comparación entre nuestras cualidades y cómo son celestialmente. Por lo tanto, dado que debemos usar la terminología midot, hay que estar cautelosos y hay que guardar con cuidado en gran medida que no tropecemos y pensemos que Hashem Yud Kei Vav Kei tiene cualidades limitadas y medidas como los humanos. Dios no lo permita. Esto es, más bien, así como la materia del ojo, comillas, u oído supremo no tienen medida, limitación o semejanza, si también lo es con respecto a las cualidades supremas. Un poquito complicado de entender, pero ya lo vamos a explicar. Ahora, nuestros sabios de bendita memoria llamaron sus santos nombres con el término de midot, como aprendemos en el primer capítulo de Rosh Hashanah. Y Judá dijo, se establece un pacto en el que las 13 cualidades o midot de la misericordia, ¿sí? Nunca un judío que las recuerde regresará con las manos vacías. Como dice, he aquí, estoy haciendo un pacto entre estas 13 cualidades que son Hashem, Dios benevolente, compasivo, clemente, lento en la ira, lento en el sufrimiento, de Rab Hesed, decir abundante en bondad y verdad. Notzer Hesed, el preserva la bondad, la alafim, por miles de generaciones. No sea Abón, perdonando la iniquidad, de fecha y la transgresión, de Jataá y el pecado, Benaqué y el limpia. Estas 13 cualidades que nosotros decimos muchas veces después de hacer el vidui, y en Kippur lo decimos 26 veces, ni más ni menos, el nombre de Dios, esto implica una conexión con la misericordia divina. El principio general en el que debe confiar es que no hay comparación entre las cualidades de Hashem, de Dios, bendito sea Él, y nuestras cualidades, excepto solo de nombre, a modo de signos representativos. Acerca de esto, nuestros rabinos de bendita memoria han declarado en muchos lugares, venid y ved que las cualidades de la carne y la sangre no son como las cualidades del santo bendito sea Él. Ahora que esta clave preliminar ha sido entregada en nuestras manos, debemos entrar en una explicación de cada uno de los santos nombres para iluminar nuestros ojos, para comprender la fuente de agua viva que brota de todos los santos nombres de Hashem, Yud Kei Vav Kei. Bendito sea Él. Donde quiera que los encontremos escritos en la Torá. Y cuando comprendamos este asunto, tendremos éxito y nos volveremos muy cercanos a la divinidad. Yo les mandé al chat del grupo varios nombres, tal como aparece en el Sefer Yetzirah, y es una manera un poco sencilla antes de entrar de lleno a lo que dice Sharei Orah. En una de esas diapositivas que les mandé, página 42, aparece Yud Kei, el Señor. Esto se escribe en hebreo Yud Kei Vav Kei. Yud Kei, Yud Kei Vav Kei. Con estas 6 letras Dios creó todas las cosas. Así está escrito. Confiad en Dios por una eternidad de eternidades, porque con Yud Kei Vav Kei, Él formó el universo, tal como está escrito en Isaías 26:4. El siguiente nombre, el Señor de los Ejércitos, suele designar este nombre a las sefirot asociadas con revelación y profecía, tales como son Netzach y Hod. Ambas, victoria en español, esplendor en español, tienen relación directa con entender la profecía o con la conexión a la profecía. El nombre, sin embargo, contiene también el tetragramatón Yud Kei Vav Kei, traducido así como el Señor. El tetragramatón designa a la totalidad de las sefirot. De ahí que la frase Yud Kei Vav Kei de los ejércitos representa de hecho a todas las sefirot tal como son reveladas al hombre. Este es el porqué de la asignación Yud Kei Vav Kei de los ejércitos. Se refiere a la revelación al estado en que Dios se asocia a sí mismo con seres inferiores, o sea, sus ejércitos. Según el Talmud, la primera persona que usó
esta designación de Señor de los ejércitos fue Haná, cuando oró: oh Señor de los ejércitos, si miras a la aflicción de tu sierva, escrito en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. El siguiente nombre, Elohei Israel, Dios de Israel, está conectado a Señor de los ejércitos, mientras que la revelación en general es para todos los ejércitos de Dios. En particular, es otorgada a Israel como pueblo, tal como veremos más adelante. El nombre Israel está estrechamente asociado a las 231 puertas con las cuales se conecta el judío a través de su oración. Aquí la palabra hebrea para Dios es Elohim, lo cual alude al entendimiento, el concepto que divide y delinea, es decir, concepto de Binah. Dios viviente, El Hay. Este nombre está asociado con las fuerzas creativas esenciales, representadas por la sefirá de Yesod, es decir, fundamento. En el hombre, esta fuerza parangona al órgano sexual. La frase en hebreo es Elohim Haim, es decir, esta sefirá coge todas las fuerzas a las que el nombre Elohim colectivamente se refiere, las presenta de un modo activo y procreativo. Se define la vida como lo que está activo y procrea. De ahí que esta sea la connotación de Dios viviente. Rey del universo, Melech Haolam. Este es el modo en que Dios se relaciona con el universo como un rey y está asociado con la sefirá de Malhut, reinado. Esta es la única de las sefirot que entra en contacto directo con los estados o estadios inferiores de la creación. Así, las primeras 5 designaciones, Ya, Adonai Tsebaot, Elohei Israel, El Hay, Melech Haolam, implican a las 10 sefirot en su modo descendente como las fuentes de toda fuerza creativa. El Shaddai. Estos dos nombres suelen traducirse como Dios Todopoderoso. Avisadia Gaón, sin embargo, lo traduce como omnipotente, todopoderoso. En este punto, el Sefer Yetzirah empieza a designar a la sefirot de un modo ascendente. En el libro El Bahir, los discípulos preguntan así: de arriba a abajo sabemos, pero de abajo a arriba no sabemos. La designación El Shaddai también se relaciona con la fuerza procreativa representada por Yesod, fundamento, y que corresponde al órgano sexual en el hombre. Tenemos entonces 2 designaciones para Yesod, fundamento: Dios viviente, Elohim, Haim, y El Shaddai. Dios viviente es la designación de la sefirá desde el punto de vista de Dios, mientras que El Shaddai lo es desde el punto de vista del hombre. Así, Dios dijo a Moshe: me aparecía a Abraham, Isaac y Jacob como El Shaddai, como está escrito en Éxodo 6:3. Las primeras 5 designaciones representaban el proceso descendente de Dios al universo, mediante el cual se canaliza la fuerza creativa. Sin embargo, el autor ahora está designando los nombres relativos al proceso ascendente, a través del cual el hombre se aproxima a lo divino. El estadio inferior, Rey del universo, se aplica a ambas direcciones. Sabiendo exactamente cómo conectar todo esto, una persona que no tiene hijos puede lograr conectarse a la fuente que es procreativa. Clemente y misericordioso. Estos son el segundo y tercero de los 13 atributos de la misericordia expresados en el versículo El clemente y misericordioso, Éxodo 34:6. En este nivel se puede comprender el funcionamiento interno de las 6 sefirot: Hesed, que es bondad; Geburah, que es fuerza; Tiferet, que es belleza; Netzach, que es victoria; Hod, que es esplendor; y Yesod, que es fundamento. Es a través de esas sefirot como Dios expresa su misericordia al mundo. Este nivel fue conseguido por Moshe cuando Dios le dijo: haré merced a quien se la haga y me apiadaré de quien me apiade, como está escrito en Éxodo 33, versículo 19. Luego viene el nombre elevado y exaltado. Las siguientes designaciones están todas tomadas del versículo: porque así dice Dios, elevado y exaltado, que mora en la eternidad, y cuyo nombre es santo, hábito sublime y santo lugar. Esto está escrito en Isaías 57:15.
Elevado y exaltado pertenece al nivel del entendimiento, es decir, Binah. Las 7 sefirot inferiores corresponden a los 7 días de la creación. El entendimiento Binah está por encima de ellas y es por tanto el nivel que precede a la acción y a la creación. Este es el nivel en el que se ve a Dios como totalmente trascendente, separado de todo lo mundano y elevado por encima de todo ello. Que mora en la eternidad habla del nivel de sabiduría, es decir, Jochma, el cual está por encima del tiempo. En él se percibe a Dios como trascendiendo no solo el espacio, sino también el tiempo. Su nombre santo alude al nivel de la corona llamada Keter, la más alta de la Sefirot. Los cabalistas toman nota de que la expresión su nombre, que en hebreo es Shemo, tiene un valor numérico igualito a 346. Se trata del mismo valor de la palabra ratzón, que significa voluntad. La voluntad está incluso por encima de la sabiduría, ya que es el impulso que hace surgir a todas las cosas, incluido el pensamiento. En términos cabalísticos, se designa a la voluntad como corona o keter. Igual que una corona se lleva puesta sobre la cabeza, la voluntad está por encima y es exterior a todos los procesos mentales. De ahí que la kippah que usamos alude justamente a esa corona a niveles del ser humano. La palabra santo o kadosh denota separación y sentido general, que implica separación de lo mundano. La expresión su nombre es santo indica que la corona es un nivel separado y distante de todo concepto imaginable. Al estar por encima de los procesos mentales, no puede ser captado por ellos. Escuchen bien, debido a que está por encima de los temas intelectuales, mentales, no puede ser captado por ellos. La última expresión, sublime y santo, no aparece en muchas versiones del Sefer Yetzirah. Posiblemente se refiere al ser infinito, el En Sof, exaltado sobre todo, concepto incluso que está por encima del de la voluntad. Así, las últimas 5 designaciones se refieren a los peldaños que el hombre debe de subir para alcanzar lo infinito. No son otros que la Sefirot en un modo ascendente. El impulso de la creación descendió primero a través de la Sefirot y luego ascendió de nuevo, volviendo a lo infinito. Solo entonces pudo la creación tener lugar. Creo que hemos definido en estas palabras todo lo que es como un preámbulo para entender que no hay manera fácil, sino a través de disciplina y constancia, que podamos nosotros manejar exactamente todo aquello que nos produciría un beneficio espiritual y material al hacer uso del hebreo, en primer lugar, de la tefilá, en segundo lugar, para alcanzar niveles sublimes de espiritualidad. Continúo con el tema de lo que es la primera puerta a la que hay que entrar. Sefirá de Malhut. Adonai, abre mis labios y mi boca pronunciará tus alabanzas. El fundamento de la sabiduría y la esencia del conocimiento recibido, es decir, Kabbalah verdadera, es confiar en la fidelidad de Hashem, Yud-Kei Vav-Kei, bendito sea Él. Si tus pensamientos van en su presencia, entonces caminarás con seguridad por tu camino y tu pie no tropezará. El primero de los santos nombres en orden ascendente es el título Yud-Kei Vav-Kei de Hashem. ¿Cuál es? Adonai. Aleph, Dalet, Nun, Yud, que significa mi Señor. El rey Salomón, la paz sea con él, dijo: cuida tus pies cuando vayas a la casa de Dios. En esto nos informa que una persona debe examinarse a sí misma y ser cautelosa cuando quiera orar ante Hashem. Yud-Kei Vav-Kei, bendito sea Él. Para ver y comprender si hay fiscales y obstáculos para que sus oraciones sean aceptadas. Y deberá despejar el camino y eliminar los obstáculos que puedan haber en el camino. Esto es análogo a una persona que va a la corte real del rey para hacer una petición. Necesita ser cuidadoso para saber si entre él y el rey no hay algún obstáculo o peligro. Además de esto, debe tener en cuenta cuántas puertas hay en el palacio del rey, una más interna que la otra, y conocer a los guardianes, los porteros que están designados para custodiarlas, para ser querido por todos y saber si hay entre ellos alguno que no lo aprecia, para poder hacer las paces con él. Ustedes saben que entre los judíos de Alepo hay una costumbre que antes de aproximarse y pararse a la amidá,
una vez que termine el Kadish anterior o previo al rezo, hacen un gesto con las manos así a izquierda y así a derecha. Le han dado mucha interpretación a ese tema. Algunos dicen que están saludando a los que están acompañándoles en el rezo, al minyan. Otros dicen que esta persona en realidad apelando a seres, pues, ser angelicales, están frente a la presencia de Dios y saludarlos con una venia que implique shalom, que implique estado de perfección. No hay enojo, no hay odio, no hay absolutamente ningún sentimiento que pueda impedirme entrar al palacio del Creador, del Todopoderoso. Y es una manera muy bonita. No todos lo hacen, los halabos, los judíos de Alepo, lo hacen de manera permanente. Lo he visto en muchas partes. En todo caso, es una forma muy bonita de decir, quiero estar en paz con todos, quiero estar realmente en armonía con todo el mundo. Y además de esto, debe contemplar y estar consciente de la ropa que lleva puesta. Cuando hablamos de la ropa, hablamos del cuerpo y lo que lo viste. Hablamos de su interior, que es el alma que está arropada con cosas externas. Lo básico y esencial es no estar con ropa sucia, con ropa deteriorada, que huela mal. ¿Por qué? Porque para entrar a la corte del rey con tales prendas realmente implica no tener respeto de la presencia divina. Por eso la halajá dice que uno debe aproximarse a rezar en las mismas condiciones que se aproximaría a una persona importante de carne y hueso. Por ejemplo, el presidente del país, el alcalde de la ciudad, alguien que es importante. Usted no va a ir en shorts, usted no va a ir con zapatos rotos o sucios. Usted va a ir de la manera más presentable posible. ¿Por qué? Porque está prohibido entrar a la puerta del rey vestido con cilicio. Además de todo esto, debe examinar si es digno de hablar delante del rey y de los ministros y oficiales presentes. Si hay alguno entre ellos que se oponga a su petición y si puede soportar que se le retrase en el palacio del rey 1 o 2 horas. Nuestros rabinos de bendita memoria consideraron necesario despertarnos a esto y por lo tanto nos informaron de un principio muy importante cuando dijeron: el reino terrenal es similar al reino celestial. Es decir, si es necesario tener cuidado con todo lo anterior al entrar en presencia de un rey terrenal de carne y hueso, cuanto más lo es de una persona que entra a saludar el rostro del rey, el rey de reyes, el santo bendito es él. Por lo tanto, una persona debe comprender y saber que desde la tierra hasta el firmamento no hay espacio vacío, sino que todo está unido a legiones y multitudes. De ellos están los que son puros, bondadosos y compasivos. Sin embargo, debajo de ellos hay muchas criaturas impuras que acusan y causan daño. Eso no lo vemos con el ojo, porque eso no tiene que ver con lo material. Tiene que ver con energías negativas, fuerzas oscuras de la creación que están ahí para intentar ser un obstáculo entre nosotros y el Creador. Todos existen flotando en el aire. De la tierra hasta el firmamento no hay un lugar vacío de ellos. Más bien, todo está lleno de multitudes, buenos y malos, los que están por la vida y los que están por lo contrario. Por lo tanto, nosotros utilizamos una cosa que se llama Pesukei de Simra, el cántico que corta las obstrucciones, que se basa en un principio que dice así: el que se sienta al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, habita. Diré a Hashem, Yudkei Vavkei, Él es mi refugio, mi fortaleza, mi Dios en quien confío, porque Él os librará de la trampa, de la pestilencia devastadora. Con su aguijón os cubrirá y seréis protegidos bajo sus alas. Su verdad es escudo y armadura. No temerás al terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que camina en las tinieblas. Pestilencia, estamos hablando de la fuerza oscura de la creación, ¿sí? Ni el destructor que arrasa al mediodía. 1000 pueden caer víctima a tu lado y una miríada a tu diestra, pero no te alcanzará. Solo mirarás con tus ojos y contemplarás la retribución de los malvados. Es decir, los malvados recibirán mal.
A propósito, nuestros queridos soldados en Israel, muchos de sus comandantes y muchos de los soldados son gente de fe. Cada vez que van a entrar a un tema de una operación, este es el cántico que toman, que recitan. Este cántico que se llama el cántico de las obstrucciones, lo que rompe todo lo que está negativo enfrente de nosotros. Y lo dicen, si encuentro un video donde lo estén pronunciando, lo estén diciendo, se los mando para que vean cómo es la cuestión. Y eso obra milagros. Y eso hace que las fuerzas oscuras de la creación sean derrotadas en el mundo allá, de lo que es intangible. Y cuando el mundo lo intangible, que es la raíz de todo, allá ganamos esa batalla, en el mundo material está garantizada también la victoria. Que tengamos el mérito. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Yo tengo mucho material para que sigamos, pero como es bastante denso todo esto, pero necesario para entender lo nuestro, no me he olvidado de la letra TAF, pero era importante decir todo esto porque la TAF alude a perfección. Y para llegar a perfección hay que tener muy en cuenta todos los protocolos. Estos que acabo de mencionar son importantísimos. ¿Alguna Yo pregunta? quería perdón, que me aclarara por qué cuando uno lee dice Yud Hei Vav Hei y usted dice Yud Kei Vav Kei. ¿Cuál es la? Muy buena pregunta. Está incluso prohibido deletrear las letras del nombre de Dios tal y cual se pronuncian. Entonces, Yud es Yud, no puede ser otra cosa. Pero en vez de decir la letra Hei, digo Kei. Y así lo dicen todos los que saben lo profundo y lo complicado que es deletrear el nombre de Dios, incluso deletreado, sin pronunciarse con las, como tú dices, consonantes y las vocales, incluso sin conectar esas consonantes con las vocales, el mero pronunciamiento de la letra que conforma el nombre de Dios está prohibido. Por eso dicen muchos Elohim y no Elohim, ¿sí? Yud Kei Vav Kei, en vez de decir las letras como se pronuncian normalmente. O otros utilizan otro nombre, otra manera de decir, en vez de decir Eli, ¿sí? Eliata, como lo cantan allá en la 94, van a escuchar el rabino Yoshua que dice Keliata. Keli en hebreo es mi recipiente. Según uno de mis maestros, un gran cabalista, está prohibido llamar a Dios Keli. También está prohibido decir Elohim, pero no hay manera de decirlo de otra manera para que no lo confundan a uno. Ese dice el nombre sin temor, no tiene Yirat Shamayim, no tiene temor de Dios. Entonces uno se cuida en salud y aunque no es lo indicado, dice lo siguiente. ¿Cuándo se escribe el nombre Elohim? Si hay que escribir Elohim, porque el nombre Elohim no se puede borrar después una vez que lo escribió. Imagínense. Y entonces, ¿cuándo se puede usar Yud Kei Vav Kei? ¿En qué circunstancia o cuándo? ¿Cómo? Yud Kei Vav Kei es cuando usted está meditando. Le voy a dar un ejemplo claro. Cuando le dije a mi hijo que vaya por el camino de la vida y no se encuentre, digamos, de un momento a otro en una situación o de peligro o de potencial daño material o espiritual, le dije, usted va a meditar siempre delante suyo, vaya a pie, vaya en carro, vaya en avión, como sea, el nombre Yud Kei Vav Kei. Él sabe que me refiero a las 4 letras del nombre de Dios. En el lado derecho, letras del nombre de Dios en blanco. Cuando usted la está imaginando, no está poniendo Yud Kei, sino está poniendo la Yud y la letra real como se escribe. Y luego el nombre Yud Kei Vav Kei al lado izquierdo, delante de sus ojos, ¿sí? En letras color blanco, en hebreo, Yud, la letra que sigue del nombre de Dios, Vav, la letra que sigue del nombre de Dios, y arribita de todo, otra vez ese mismo nombre, Yud, la letra que sigue, Vav, la letra que sigue, y ya. Y entonces él, en su mente, delante de él, está el nombre de Dios. Para cumplir Shiviti Hashem Negdi Tamid, es puesto delante de mí el nombre de Dios, que me va a acompañar en un estado de preservación. Entonces, para yo referenciarlo a qué nombre, tengo que decírselo en la forma que me es permitido decir. Cuando voy a meditar en las letras normales, que yo no las escribí, sino que las encuentro escritas ya
de una manera determinada. Y entonces ahí son las letras como tienen que ser. ¿Me expliqué? Ok. ¿Sí? ¿O Sí, sí. quedó algo que no está claro? No, no, está claro, está claro. Claro. Muy claro. El nombre Rabino, de Dios no se pronuncia y cuando se medita, usted solamente figura las letras sin pronunciarlas. Las puede iluminar, eso sí, poniendo a la letra Yud una lucecita, una llamita para que se ilumine. Después la otra letra que viene allá, ¿sí? Le pone la lucecita que se ilumine, la letra Vav, que es la que sigue, la lucecita que se ilumine, la otra letra que sigue, la lucecita que ilumine, y juntos forman una sola luz profunda. Y esa luz va a permear. Hay varias técnicas cómo hacerlo. Si la hace de esta manera y la piensa frente a suyo, es una manera correctísima de hacerlo. Hay otras maneras que las vamos a aprender también poco a poco. Ok, rabino, y gracias. en español mucha gente o casi todos ponemos, por ejemplo, cuando escribimos de Dios, D y una rayita o S. Sí, Y hay está gente que dice que no importa, si hay que hacer así o no. La verdad es la mejor manera de hacerlo. Realmente, alágicamente, no había ningún problema escribir la palabra como se escribe en español, porque no es el nombre de Dios, sino una referencia a su poder. Pero para evitar cualquier confusión, hacemos eso. Ponemos, Mismo en inglés, que ponen G, rayita sí, D. sí, mismo en inglés, exactamente, mismo en hebreo. En hebreo ponen la letra Hey del nombre de Dios, así. Y todo el que sabe leer hebreo sabe que está hablando de Dios, pero su nombre no se puede escribir porque después se puede borrar o se tira en el piso, Dios libre, un periódico que aparezca el nombre de Dios así y después a quienes se lo llevan hasta el baño. No, es terrible. Es mejor evitar cualquier cosa exagerando comillas que siendo laxo en el tema. ¿Quedé claro, Miriam? ¿Quedó claro? Sí, gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna pregunta? Bueno, tengo que contarles algo que da mucha tristeza. Supongo que todos conocieron a Silvi Kadosh, la hija de don Jacobo Kadosh, en paz descanse. Su hijo, Jacob, cayó en Asa. Hijo de Yoram, un muchacho increíble de nombre Yoram, aunque es un hecho triste, pero creo que es una manera de homenajear a alguien que conocimos y que tristemente en esta guerra en contra de las fuerzas del mal cayó en una batalla en Asa. Se llama Yoram, el papá, Silvi la mamá, y él se llamaba Yaakov. De las personas que interactúan en esta clase, yo quería dedicar esa clase al alma, la elevación del alma de este muchacho. Sí, Yaakov Ben Yoram.